Aplicaciones del BJT. El transistor tiene muchas aplicaciones, entre ellas conmutador. Veamos el conmutador. Digamos que nosotros queremos controlar una resistencia de carga y queremos utilizar el transistor como interruptor, o sea que este se va a comportar como un interruptor que se abre o cierra entre colector emisor. ¿Okay? Y hay una señal de control llamada VDB que va a ser la que inyecta la corriente de base necesaria para hacer ese efecto de abrir o cerrar el transistor. Para esto, la corriente de colector sería S entre RL. La corriente de base sería I entre beta. El voltaje de control sería voltaje base emisor más la corriente de base por la resistencia de base. Y entonces la resistencia de base nos quedará el voltaje de control menos voltaje base emisor entre la corriente de base. Ejemplo 1. Un microcontrolador me envía una señal de control de 5 voltios y a partir de esta señal debo activar un foco de 120 voltios AC eficaces. Elaborar un conmutador con el BJT y un relevador electromagnético para resolver lo solicitado. Y digamos que tenemos un BJT C1815 y un relevador de 12 voltios DC y que consume 60 mA en su bobina para que se active. Acá presentaré una posible solución al problema. Pongo un transistor, el C1815 que me solicita el problema, pongo un relevador con las características solicitadas. Siempre se debe poner un diodo de protección, en este caso el 1N4001, o puede ser cualquier otro diodo que resista la corriente, para el cambio de estado del inductor, ya que este se descarga, y para que no se descargue en el colector del transistor, ponemos ese diodo. Si no lo ponemos, el transistor se dañará. Y vemos que en la parte de potencia o la parte de fuerza hay, en este caso, una clavija, un fusible y un foco de 120 voltios conectado al normalmente abierto o normal open del relevador. Y tenemos la entrada de control que es de 5 voltios. Entonces nosotros vamos a calcular RB utilizando el C1815 para que esto ocurra. Procedemos a calcular la resistencia de base para esa entrada de control de 5 voltios. La corriente de colector será 60 mA, ya que este es el dato que nos dan del relevador. La corriente de base es la corriente de colector entre beta, o sea 0.2 mA. Entonces la resistencia de base debe ser menor o igual a 21.5 K para que el transistor se comporte como interruptor, o sea se sature. Sin embargo, de la hoja de datos del C1815, yo sé que mi corriente de base máxima será 50 mA. Quiere decir que estoy muy lejos de esa corriente. Puedo jugar con la resistencia y puedo poner una resistencia menor a 21.5 K. Yo elegiré 10 K. Si elijo 10 K, la corriente de base será 4.3 mA, que aún así está muy lejos de la corriente máxima del base del transistor. Por lo tanto, me funcionará como conmutador. Bien, para la simulación estoy usando el simulador Multisim 14. Acá podemos ver todos los elementos del circuito ya conectados. Un interruptor para simular el control, ¿no?, de los 5 voltios a través de la base. Y el transistor 2SC1815. El 2SC1815 es el mismo C1815. Y tengo un relevador. Este tiene un embobinado de 1 milihenrio y aproximadamente 200 ohmios de resistencia en la bobina. El 1N4001 de protección para la fuerza contraelectromotriz del cambio de estado del relevador para que no dañe el transistor. Y la fuente de 12 voltios que es solo para activar el relevador, ¿no? Entonces procedemos a simular. Si yo cierro el interruptor, vemos que se cierra el contacto del relevador, ya que el relevador queda energizado, y se activa la lámpara. La lámpara en este caso está intermitente, ya que la velocidad de simulación hace que la senoide le encienda y apague, pero es por la velocidad de simulación del simulador, o sea, si no, en la realidad se vería constante, ¿no? Este que es un fusible de 1 amperio, ¿no? Entonces si yo vuelvo a abrir acá, vemos que el circuito se abre, o sea,
Esto funcionaría así en la realidad, ¿verdad? O sea, si yo pongo un foco de 120 voltios, 100 watts, igual se activaría a través del relevador, ¿no? Ejemplo 2. Control de motor PWM. ¿Qué es PWM? PWM es el acrónimo de modulación de ancho de pulso, claro, en inglés. Consiste en variar el ancho de pulso de una onda cuadrada de una frecuencia fija con el fin de variar el voltaje promedio en la carga y por ende la potencia. Aquí podemos ver un ejemplo de PWM de 5 voltios. Con 0% de ciclo de trabajo, la señal totalmente estará en 0 siempre. Con 25% de ciclo de trabajo, tendremos 25% on y 75% off. Con 50% de ciclo de trabajo tendremos 50% encendido, 50% apagado. Vemos que la frecuencia es la misma, ya que el periodo sigue siendo el mismo en cada uno de los casos. Acá tenemos a 75% de ciclo de trabajo, o sea, 75% encendido, 25% apagado, y al 100% de ciclo de trabajo, que sería totalmente encendido. Este es un ejemplo de PWM de 5 voltios. Así será la señal de control de nuestro ejemplo. Ejemplo, controlar la velocidad de un motor DC a partir de una señal PWM. Digamos que tenemos una señal PWM de 5 voltios 490 Hz parecida a la que nos genera la tarjeta Arduino Uno. Y un BJT tip 3055, ya que este es un BJT de potencia. Y un motor de 12 voltios 1 amperio. Entonces el circuito propuesto quedará así. Utilizaremos el tip 3055 como interruptor, de forma que la señal PWM entrante de 5 voltios conmute el transistor a través de la resistencia de base y la corriente de base, claro. Este transistor tip 3055 tiene un beta aproximado de 45. Mi corriente de colector será 1 amperio, ya que esas son las características del motor del problema. La corriente de base entonces será 22.2 miliamperios. Mi resistencia de base entonces será menor o igual a 194 ohmios. Yo elegiré una de 150 ohmios para asegurar la conmutación. Procedemos a simular. Aquí tengo un motor. Este le modifiqué las características, las propiedades, y lo puse a 12 voltios, tanto en el campo como la armadura. Es un motor DC. Igual, aquí tengo el diodo 1N4001 de protección de la bobina del motor, ya que en el cambio de estado igual me puede dañar el transistor. Debo advertir que esta simulación no la hace muy bien Multisim. Aquí lo que puse es un generador de onda cuadrada de 490 Hz simulando la PWM, 5 voltios, y un voltímetro para ver el voltaje. Lo que pasa es que aquí me va a dar el voltaje eficaz y me gustaría ver el voltaje promedio, ¿no? Igual el osciloscopio lo puse entre los dos nodos en el canal B, entre los dos nodos en este caso del motor. Y procedemos a simular. Como repito, la simulación no la hace muy bien. Este es el voltaje que se muestra en la salida. Ok, ahí está el 50% de ciclo de trabajo. O sea, si yo miro la entrada aquí, vamos a ver, esa es la entrada, 50% encendido, 50% apagado. Y en la salida, pues lo que me muestra es esto, ¿no? Ya que el transistor no conmuta bien de acuerdo a esto, sí se obtiene un voltaje eficaz, pero el voltaje eficaz está bien bajo, 2.147 voltios más o menos. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, regulo el ancho de pulso sin cambiar la frecuencia, simulando una PWM? Digamos que pongo aquí un 90%. Entonces lo que nosotros veríamos en el osciloscopio, si nos vamos acá a la entrada, es esto, o sea, el 90% encendido, 10% apagado de la onda cuadrada. ¿Qué pasaría en la salida? Esto, ¿verdad? Esto pasaría en la salida. ¿Ok? Entonces, sí varía el voltaje promedio. Ahorita está en 3.075.
voltaje eficaz. Debería de ser un poco más, por lo menos el voltaje promedio. Bien. Ejemplo 3, puente H. ¿Qué es un puente H? Digamos que nosotros queremos controlar el cambio de giro de un motor DC. Debemos hacer un circuito como el de la figura, con 4 interruptores. De forma que, si a este lo llamamos A, y a este también A, y a este B, y a este también B. Si yo cierro A, al mismo tiempo se cerrará este A. Vemos de que en el motor queda la siguiente polaridad de voltaje. ¿Ok? Sin embargo, si yo quiero cambiar de giro, debo volver a abrir A y pasarme a B. Entonces, si cierro B, vemos que ahora quedaría esta polaridad, que es la polaridad contraria al caso anterior, cuando teníamos activado A y desactivado B. Un error grave sería que activáramos A y B al mismo tiempo, ya que esto produciría un cortocircuito, ¿no?, en la batería. Y no sería de utilidad, dañaríamos la fuente de poder o lo que sea que está alimentando el circuito. Entonces, a esto se le conoce como un puente H. Se le llama puente H dado su similitud con la letra H, ¿no? Esa es la manera en que se le cataloga. Ahora, podemos hacer este puente H con BJT, considerando que usamos 2 transistores NPN en cada lado como interruptor, de forma que los interruptores A quedarán formados por 2 transistores, un PNP y un NPN, ¿verdad? Y el B quedará formado por un PNP y un NPN, igual. Entonces, lo que tengo que hacer es poner 2 señales de control, que aquí llamé I1 y I2, de forma que si activo I1, o sea, un verdadero va a ser activo, un falso va a ser inactivo. Digamos que un verdadero puede ser 5 voltios y un falso 0 voltios. Entonces, el motor girará en un sentido. Si, por ejemplo, yo pongo verdadero en I1 y falso en I2, o sea, aquí, así, ¿no? Verdadero, falso. Digamos que el motor empezará a girar en un sentido, ¿no? Digamos, con esta polaridad. Pero si yo hago lo contrario, pongo falso en este y verdadero en este, ahora se cambiará, anulando estos, ¿no? Cambiará la polaridad. Entonces acá pasará a activarse, digamos, los interruptores A, en el segundo caso. Aquí. Entonces este quedaría así, haciendo que el motor cambie de giro, ¿no? En este momento, pues, yo lo que estoy haciendo es activando estos 2 BJT y hace que la corriente fluya en este sentido, ¿no?, en el circuito. Ahora, ¿qué pasa si este es el caso, el segundo caso? Si yo pongo 2 verdaderos o 2 falsos, pues eso hará que al motor no llegue voltaje, ¿no? Existe un problema en la realidad, y es que el motor igual tiene un embobinado y las bobinas producen fuerza contra-electromotriz o la corriente del cambio de estado que puede dañar los transistores. Por eso se agregan 4 diodos de esta forma, para contrarrestar ese cambio de estado en la bobina del motor o en el inductor del motor. Entonces nos quedaría de esta forma ya agregando los diodos. Bien, acá podemos ver el puente H. Sin embargo, en el caso del motor puse una resistencia, ya que el simulador parece que no simula bien con el motor que trae incluido. Este es el simulador igual Multisim 14. Igual podemos ver ahí los 4 transistores que hacen el puente H, y aquí puse unas entradas digitales. Digitales significa que van a tener 2 valores, o son 0 o son 1. El 0 va a coincidir con el tierra y el 1 con 5 voltios, o sea, donde hay un 1 hay 5 voltios, donde hay 0 hay tierra. Por ejemplo acá, nosotros si procedemos a simular así como ahorita, tenemos en la resistencia de 100 ohmios, que equivale al motor, 11.37 voltios, casi los 12 voltios, con una pequeña pérdida. Si pongo 00, o sea, apagado en ambas entradas, vemos de que se abre el circuito, me dice que hay 5.32 femtovoltios, o sea, algo muy pequeño, es un abierto, ¿no? Y si cambio de polaridad aquí, 11.37 como estaba, y aquí miren, 11.37 positivo, o sea, me cambia de giro el motor.
ya que la polaridad ahora quedaría positivo a la izquierda, negativo a la derecha, así como está el multímetro. Si pongo dos unos, igual se hace 0. Y aquí podemos ver, aquí sería un cambio de giro, ya que quedaría negativos 11.37. Y podemos ver que el puente H hace su función. Ahora uno se preguntará, ¿y quién es esta señal de control? Esta señal de control puede ser una computadora, un microcontrolador o cualquier sistema de control que está mandando órdenes a este circuito. Digamos, en una máquina podría ser el sistema de control del usuario o del operador de la máquina, dándole órdenes al motor para cambiar de giro o detenerse. También debo señalar que estos puentes H se pueden encontrar en circuito integrado. O sea, si tú buscas en internet o en el mercado del mundo de la electrónica, vas a encontrar puentes H ya diseñados como circuito integrado para conectar motores. Otra aplicación del BJT es regulador de voltaje. Veamos. Si nosotros tenemos el siguiente circuito, vemos de que ahora la resistencia de carga está en el emisor y que el colector del transistor va a VCC. Esta configuración se conoce como colector común. La idea es poder disminuir la impedancia Thevenin de la señal de entrada, siempre y cuando el voltaje de alimentación sea mayor que el voltaje de base, ocurrirá esto. En la resistencia de carga, lo que se verá es un circuito como en la figura, en serie con un diodo, y la resistencia RB, pero ahora dividido entre beta más 1, o sea, prácticamente disminuimos la resistencia Thevenin de la entrada. Ahora bien, ¿para qué sirve esto? Puede ocurrir en electrónica que hayan señales que tienen una resistencia Thevenin muy alta y eso afectaría al agregar una carga. O sea, si yo a esta señal agrego una carga RL, prácticamente si la resistencia Thevenin es mucho más alta que RL, este voltaje Vx caería, ¿no? Entonces, para evitar eso, se agrega un circuito del transistor en colector común. De forma que ahora, al enviar esta señal a esta configuración del transistor, yo tendré que en RL obtendré aproximadamente BB menos 0.7 con una pequeña pérdida debido a la resistencia Thevenin reflejada que ahora disminuyó. Ejemplo, determina el voltaje Vx y tenemos el siguiente circuito. Notamos que en la base hay un voltaje de 5 voltios, una resistencia de 1 kilo ohmio. Acá en el emisor es 1 kilo ohmio y igual el beta del transistor es 200 y queremos encontrar este Vx, ¿no? Entonces hacemos el circuito equivalente y nos quedará así, de lo cual podemos determinar Vx, que nos quedará 4.27 voltios. ¿De dónde salieron estos 4.98 ohmios? Es esta resistencia dividida entre beta más 1. Y como beta es 200, entonces sería entre 201. Y tenemos 4.27 voltios, entonces Vx. Notamos que no hubo gran pérdida con respecto al voltaje o la señal que entró. Ejemplo, regulador de voltaje de 5 voltios. Acá podemos ver un regulador de voltaje Zener, pero ahora ya agregamos un transistor. ¿Qué hacemos con este transistor? Pues hacemos que el regulador Zener, en vez de entregar la corriente hacia la carga, quien me entrega la corriente hacia la carga es esta fuente de poder con el transistor. De forma que estoy relevando la corriente que entregaba el Zener hacia la base del transistor. Este diodo lo que hace es sumar 0.7 voltios al voltaje Zener. O sea, si este Zener es de 5.1 voltios, el NT es 5010A, entonces tendríamos 5.8 voltios en este punto. Al restar los 0.7 de voltaje base emisor, nos quedarían 5.1 voltios acá. ¿Okay? O sea que en la carga RL, que es bien baja por cierto, de 1 ohmio, puedo tener 5.1 voltios, ¿no? Y esto es una gran ventaja ya que
si yo tuviera que conectar solo al Zener esa carga de un ohmio, posiblemente ese Zener ya no me serviría, tendría que buscar un Zener de más potencia. Sería algo así, ¿no? Si agregara la carga de un ohmio, pero este circuito así como está no funcionaría, ya que esta carga es muy baja y posiblemente el Zener no pueda mantener el voltaje con esa carga y esa resistencia Zener, claro. Entonces, prácticamente este circuito está ayudando al regulador Zener, y en la realidad circuitos similares a este son los que se usan para hacer regulación en circuitos electrónicos, valga la redundancia. Caso 3. Amplificador de señal. Digamos que tengo el siguiente circuito. Notamos que hay una fuente de voltaje de 5 voltios, una resistencia de 150K de base, una resistencia de colector de 1K, el transistor está en emisor común, y esto, si hacemos los cálculos con una fuente de 12 voltios, nos da que el voltaje de colector con un beta 200 sería 6.27 voltios. O sea, en ese punto estaría nuestra operación del transistor. Pero yo lo quiero convertir en un amplificador de señal, y a esos 5 voltios le sumo una pequeña señal de 1 voltio, ¿sí? En este caso 100 radianes por segundo, ¿no? ¿Y qué obtendría? Que las variaciones de corriente en la base me van a producir variaciones de corriente de colector. En efecto. O sea, el voltaje de entrada sería los 5 voltios más el voltio, aquí hay 1 voltio, que me produce la señal alterna. Bien, en este circuito, pues nosotros tendremos que este voltaje de entrada VI va a variar desde 4 voltios hasta 6 voltios. ¿Okay? O sea, va a estar oscilando entre esos dos valores. Eso va a producir variaciones de la corriente de base. Va a producir una IB máximo de 35.33 microamperios y una IB mínimo de 22 microamperios. Esto se puede calcular fácilmente con las ecuaciones que hemos visto, o sea, VI menos voltaje base emisor entre resistencia de base. ¿Okay? Igual la corriente de colector sería beta veces la corriente base, por lo tanto también va a variar entre 4.4 miliamperios y 7.07 miliamperios. O sea, esta corriente también varía con respecto a esta corriente. Eso produce que el voltaje colector emisor también varíe, o sea, aquí nosotros vamos a tener una variación que va a andar entre 7.6 voltios y 4.93 voltios. Por lo tanto, el resultado será el siguiente. Mi señal alterna de entrada es de 1 voltio, ¿no? Pero saldrá una señal de 1.34 voltios. Esta es una amplificación, digamos, muy poca. Apenas entra 1, sale 1.34. Una ganancia de voltaje de 1.34 veces. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de amplificadores? Pues uno, la señal que entrega la potencia a la salida ahora ya no es la señal de entrada, sino que es el voltaje de alimentación. O sea, la fuente de poder es el que me entrega la energía de esta señal. Ya no es esta señal, ¿ok? Sino que es la fuente de alimentación. Eso ya presenta una ventaja, porque estoy relevando esa señal que tal vez era una señal que provenía de un circuito de control o de un sensor o de un preamplificador. Y lo otro es que la impedancia de salida es mucho más baja que la impedancia de entrada. Sin embargo, esto se verá en una clase más avanzada de electrónica. Simulé este circuito amplificador en Multisim y podemos ver acá la señal de 1 voltio pico. Aquí, esta es la señal de 1 voltio pico y la señal de 5 voltios sumada, ¿no?, en la base. Y eso me va a producir variaciones en la corriente de colector que veremos en la siguiente diapositiva. Acá podemos ver la comparación de las dos señales y podemos ver la señal azul, que es la señal de entrada, y la señal roja, que es la señal de salida. Vemos que no cambia mucho la amplitud, pero como repito, la señal de salida tiene una impedancia Thevenin más baja que la señal de entrada, 150K versus 1K.
Acá podemos ver las dos señales si ponemos el osciloscopio en AC. En AC lo que hace es eliminar la componente DC y solo ver la componente AC de las señales. En la realidad, este circuito no es muy práctico. Lo que se hace son circuitos como el que podemos ver en la figura, ya mejorado. Este elimina las componentes DC y las separa con la AC por medio de capacitores y tiene mejores ganancias y mejores resultados que el circuito que analizamos. Pero esto lo veremos en una clase de electrónica más avanzada que hable sobre amplificadores. Caso 4. Compuertas lógicas. También se pueden crear compuertas lógicas con transistores. Por ejemplo, aquí podemos ver la compuerta NOT. NOT significa negación o no. Digamos, si esta es la tabla de verdad, si en la entrada hay un 0, en la salida va a haber un 1. Si en la entrada hay un 1, en la salida va a haber un 0. Y esta es la forma de construirlo tanto con transistor NPN y PNP. Acá podemos ver el símbolo también de las compuertas lógicas, que es este, ¿no? Aquí está la opción NPN y aquí la opción PNP para que ocurra esto, ¿no? También se puede hacer la compuerta AND. Acá podemos ver un ejemplo de compuerta AND. Esta se comporta de acuerdo a esta tabla de verdad. En la salida solo hay un 1 cuando en todas sus entradas hay un 1. Por ejemplo, si aquí hay 1, 1, en la salida habrá un 1. Donde un 1 es un estado verdadero y un 0 es un estado falso. O sea, verdadero puede ser 5 voltios o 12 voltios dependiendo del sistema. En los sistemas de las computadoras modernas se usa 3.3 voltios y hasta 1.1 voltios. También se puede hacer la compuerta NOR. La compuerta NOR o no OR, o la negación de la OR, se comporta de la siguiente forma. La salida será verdadera solo cuando sus entradas son falsas. O sea, si aquí yo tengo falso, falso, o 0, 0, como quieran verlo, entonces la salida se activa, o sea que habrá un 1 lógico. Otro caso del uso de transistores son circuitos integrados. La mayoría de circuitos integrados están hechos por transistores. En la actualidad se ha mudado del transistor BJT al transistor FET, que lo veremos más adelante en otros videos.